Bienvenidos a esta segunda edición de la Cátedra de Danza de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 2021. Estoy aquí para saludarlos a todos y todas y presentarles al maestro Juan Carlos Palma, que nos dará la conferencia Reposición, Apropiación y Download, Ruta sobre el proceso de creación de la otra propuesta, Memoria e Identidad en la Danza Folclórica Contemporánea. El maestro Palma es bailarín, performer y coreógrafo de origen mixteco-mexicano, investigador en el campo de la danza tradicional y postfolclórica mexicana. Su práctica está relacionada con los procesos de memoria e identidad y las maneras en que el cuerpo configura sus vías de resistencia. Realizó estudios de maestría en investigación de la danza por el CENI de Danza José Limón de Limbal, y es licenciado por la Escuela Nacional de Danza Folclórica de Limbal, donde se desempeña como profesor de tiempo completo. Es especialista en Language of Dance por el Lloyd Center de Reino Unido, beneficiario del programa Creadores Escénicos FONCA del 2016 y Dance Web del gobierno de Austria en 2020. Actualmente colabora en distintos proyectos escénicos con enfoque inter y transdisciplinar entre México y Europa. Ha impartido diversos cursos, seminarios y talleres de danza en México y Estados Unidos. Recientemente fungió como profesor del seminario Climatic Dances en la Universidad de las Artes, Helsinki. Con ustedes, el maestro Juan Carlos Palma. Muchas gracias por la oportunidad de presentar esta ponencia, o más bien charla, titulada Reposición, Apropiación y Download, rutas sobre el proceso de creación de la otra propuesta, memoria e identidad en la danza folclórica contemporánea, que justo retoma el proceso de creación de la pieza del mismo nombre que se realizó en el año 2016 y que fue estrenada en junio de ese mismo año en el Teatro de la Danza en la Ciudad de México. Y fue una obra coreográfico-documental que realicé en acompañamiento de los estudiantes de la Escuela Nacional de Danza Folclórica como parte de la investigación para la tesis de maestría en investigación de la danza en el CENIDIF, José Limón. Y bueno, como preámbulo quisiera hablar de este trabajo, ¿no? Las premisas se centraron en elaborar un mapeo testimonial y documental sobre la obra de 5 coreógrafos y su visión en torno a la danza folclórica. Con ello planteábamos el reto de desdibujar fronteras aparentes entre poéticas y entre modos de escenificar la danza folclórica para favorecer un diálogo de prácticas y sobre todo, algo que nos interesaba en ese entonces, una importación o una detección de herramientas coreográficas que a futuro nos pudiesen funcionar para generar o detonar procesos no solo de escenificación, sino también de indagación, experimentación e investigación dentro de la práctica artística. Con los estudiantes de la Escuela Nacional de Danza Folclórica siempre ha estado muy presente esta necesidad, muy continua necesidad de innovar, ¿no? Que creo que es un impulso en todos los estudiantes, al menos en los estudiantes con los que me ha tocado trabajar a lo largo de estos 11 años como docente. Siempre encuentro ese ánimo de innovación, ¿no? Ese deseo de innovación sobre todo al abordar la escena en la danza folclórica. Y bueno, no sé, supongo que en los otros campos del arte sucede lo mismo. Los estudiantes tienen muchísimo ánimo por indagar, encontrar su propio lenguaje, encontrar su propia voz dentro de un campo que apenas están reconociendo o un campo en el que ya están insertos. Y en ese sentido, en la danza folclórica siempre ha existido pues una aparente lucha, ¿no?
de visiones o de enfoques en torno a cómo escenificar la danza folclórica, ¿no? Y eso fue un poco el detonante o la génesis, el impulso motor que nos llevó a desarrollar este trabajo, que en principio nos pareció interesante porque conectaba desde muchos lugares con la memoria de la danza folclórica y su escenificación. Em, el impulso de esta obra responde a una necesidad recurrente de reflexión sobre los procesos identitarios, que es una parte que a mí dentro de mi práctica siempre me ha interesado y es un tema que es muy recurrente dentro de la danza folclórica, no solo en términos de representación, sino también en términos de encarnación, ¿no? Como las tecnologías corporales o cómo esa serie de recursos y herramientas van encarnándose en el cuerpo y hay toda una materialización de la identidad y de otras corporalidades en la práctica del bailarín de danza folclórica. Eh, Cuando empezamos este proceso nos interesaba el carácter enunciativo de las danzas, el carácter identitario que expresan las danzas y por lo tanto el potencial político que tienen los cuerpos que hacen la danza. Eh, si bien en la escuela de folclore trabajamos desde estos 4 niveles que propone Ramiro Guerra, ¿no? Desde el primer nivel que él lo identifica como el foco folclórico, ¿no? Que es este acercamiento a las culturas de origen, ¿no? O a las danzas en sus formas de origen. Nosotros lo identificamos mucho con el trabajo en campo, con la documentación que hacemos, con el trabajo etnográfico, todo este acercamiento vivencial y experiencial a las comunidades que hacen las danzas tradicionales, ¿no? A las comunidades indígenas, a las comunidades urbanas o a las comunidades no necesariamente institucionalizadas. Eh, hay un grado de relación estrecho con esas manifestaciones. Entonces, en ese sentido, esta práctica o esta serie de prácticas que implican la experiencia de poner el cuerpo en relación inmediata con esas danzas, están relacionadas con lo que Ramiro Guerra enuncia como el primer nivel en la teatralización del folclore, que es el foco folclórico. Luego, en un segundo momento, estarían colocados los procesos de sistematización y, y el aprendizaje y la transmisión de las danzas ya en el entorno institucional, como una vez que generamos un acercamiento a estas manifestaciones o en sus contextos de origen, cómo vamos generando esos procesos de traducción para encarnarlos en nuestros cuerpos, que están formados desde una lógica institucionalizada, que están echando mano de otras herramientas corporales y de otros lenguajes, ¿no? Como la danza contemporánea, las técnicas de danza contemporánea, el ballet clásico, entre otras, ¿no? Que en diálogo con estas formas de danza provenientes de otras culturas generan puentes, ¿no? Y están reelaborando continuamente la corporalidad y por lo tanto la identidad, ¿no? del bailarín de danza folclórica. En este segundo nivel, bueno, nosotros identificamos profundamente o colocamos más bien los procesos didácticos, ¿no? La transmisión que como cuerpos vamos experienciando en el día a día. Y bueno, hay todo un proceso de traducción, ¿no? De equivalencia, de lenguaje, de cómo nombro a una cierta estructura de movimiento, ¿no? Cómo puedo transmitirla cuando como docentes nos enfrentamos a esa práctica, etc., ¿no? Y bueno, en un tercer y cuarto nivel, que ya dentro de la propuesta de Ramiro Guerra, en este texto de la teatralización del folclore, que tienen que ver ya más con la escenificación de la danza, de la danza folclórica, ¿no? O de la danza tradicional, hablamos de la escenificación y de la creación, ¿no? Que son estos dos grandes conceptos que
Bueno, dentro de la práctica de la danza folclórica, dentro de la escena folclórica mexicana, ha generado una serie de disrupciones que nos interesaba poner en cuestionamiento desde una perspectiva analítica, sí, muy reflexiva, pero también desde la práctica, ¿no? Desde la escena sobre todo. Entonces, la otra propuesta es una obra que nace de la pregunta, ¿cómo expresa la danza nuestra manera de ser, estar en el mundo? ¿No? Y en ese sentido nos ponemos en el contexto de la danza folclórica, porque hacemos danza folclórica, porque en ese momento estábamos involucrados dentro de un campo y reconocíamos que había una gran diversidad de formas de hacer, de producir y de enunciarse desde la danza folclórica. Detectábamos también que hay esta lucha constante de la que hablaba al inicio y que es presente todavía, ¿no? Entre los enfoques que priorizan, ¿no? La traducción exacta de las danzas de origen hacia el escenario, ¿no? Tratando de conservar y preservar las formas en la medida de lo posible más cercanas a la realidad, ¿no? En la que tienen su origen. Y por el otro lado están aquellas tendencias o aquellos enfoques que priorizan, ¿no? La espectacularización de las danzas, ¿no? Y con ello se implica también la reelaboración, ¿no? La estetización, que bueno, es un concepto que puede ponerse ahí en diálogo, ¿no? Que puede todavía eh, irse expandiendo, pero bueno, está esta posibilidad, ¿no? De reelaborar las formas para un tratamiento de la danza como espectáculo, ¿no? Para que responda a las lógicas de la teatralidad y por lo tanto del arte como institución. Entonces, en ese sentido, nos colocamos dentro de la danza folclórica y a su vez dentro de la escena folclórica y detectamos una serie de poéticas diversas que aparentemente están contrapuestas, pero que en realidad están conformando un campo y el campo está conformado por una serie de eh, consensos y disensos en cuanto a las maneras de producir, ¿no? Y en cuanto a las poéticas que van generándose no solo en las piezas o en las obras que se producen, sino también en las prácticas de cada uno de los que vamos haciendo la danza, ¿no? Propusimos de entrada un abordaje memorístico, archivístico, y con ello quisimos darle un giro contemporáneo a la danza folclórica. Cuando hablo de giro contemporáneo, me refiero a pensar la danza más allá de los límites. Si bien estamos operando dentro de lo disciplinar, habría que echar mano de otras herramientas, ¿no? Habría que repensar el concepto de folclore y había que desbordarse en ese sentido de lo que ya sabíamos hacer, de la práctica, y estar también mirando desde afuera este campo de posibilidades que ya teníamos encarnados y analizarlos como en un juego de acercarse y alejarse, dice la maestra Hilda Islas por ahí. Y bueno, a partir de lo anterior, buscábamos proponer una práctica dancística o una práctica escénica, desplegar un proceso coreográfico que no acentuara más esta división entre poéticas o entre modos de hacer danza folclórica, sino por el contrario, que integrara y que generara una especie de diálogo o puentes, porque al final nos interesaba eh, reflexionar que lo que estamos viviendo ahora dentro del campo de la danza folclórica, dentro de la escenificación del folclore, responde a una serie de necesidades históricas, bueno, necesidades que se han venido construyendo históricamente dentro de nuestro campo,
pero también deviene mucho de los procesos de transmisión de la gente que nos ha formado como estudiantes, como profesores, como coreógrafos en el campo de la danza folclórica, y eso conecta, ¿no? Nuestra realidad personal, nuestra historia singular dentro de la danza está involucrándose también con la memoria de la danza folclórica. Nos interesaba abordar en ese sentido el relato como el relato personal en vínculo con lo que es la historia en términos globales de la danza folclórica mexicana, ¿no? Y cómo a partir del relato se genera una disrupción o una fisura en la historia hegemónica de la danza folclórica, y entonces nos interesaba también reconocer la singularidad y las poéticas de cada autor. Hablamos de danza folclórica en este sentido, y creo que es muy importante acotar el concepto. Con danza folclórica me refiero únicamente a la danza folclórica que se hace dentro del marco institucional. Y en este sentido quisiera citar al doctor Pablo Parga cuando refiere que lo folclórico es justo aquello que designa los estudios teóricos, las representaciones o las recreaciones realizadas por personas o grupos que toman como base o inspiración las prácticas culturales tradicionales y que mediante un proceso de adaptación las muestran o exhiben en un contexto distinto al original, ¿no? Entonces, la folclorización implicaría este tratamiento, este proceso de adaptación o este proceso de traslación en el que los significados se reelaboran, ¿no? En el que los productos culturales se trasladan al ámbito institucional, en este caso al ámbito del arte, y existe también una diferencia entre la ejecución, bueno, entre la interpretación dancística tradicional y la ejecución que exige ya el formato teatral, ¿no? Con los cánones que implica la teatralización. Hay una serie de diferencias, ¿no? Que no nos interesaba poner en cuestionamiento en este sentido, porque lo que nos interesaba era analizar el campo de la escena en la danza folclórica, en ese sentido, en la danza folclórica institucional, ¿no? En cuanto a esto, bueno, apareció un conflicto de carácter ético, porque si bien somos una práctica, la danza folclórica somos una práctica que ha establecido una serie de lineamientos, parámetros y aproximaciones al estudio y a la práctica con las comunidades de origen, siempre está presente esta herencia, sí, un poco colonial, ¿no? De hablar de folclore como un concepto, pues, que surge ahí en un contexto histórico donde se planteaba esta distancia entre culturas. Nos apareció en algún momento cuando comenzamos el proceso de creación este conflicto de carácter ético, ¿no? Y nos preguntábamos cómo autenticar una práctica que se inspira en el material de otro o en las danzas de otros para configurar y desarrollar sus modos y procesos, ¿no? En ese sentido, bueno, nos interesaba plantear mecanismos que validaran la memoria de nuestra práctica, porque una de las cuestiones que siempre han estado presentes en el folclore es como este tema de la originalidad, este tema de cómo nos relacionamos con las otras culturas, y siempre hay un ánimo de preservación, de conservación, ¿no? De no modificar el patrimonio cultural de los grupos con los que trabajamos. Pero por el otro lado está muy descuidada también la memoria de la escena folclórica, ¿no? De lo que hemos venido produciendo. No conocemos muy poco sobre quiénes han hecho la danza folclórica. Pues, tenemos algunos referentes, ¿no? Amal Hernández, Vélez, ¿no? El maestro Rafael Samarripa. Se hablan de ciertas figuras destacadas dentro de la danza folclórica mexicana, pero no hemos indagado hacia lo interior, ¿no? ¿Qué
qué implicaciones tiene el proceso de producción de una obra, cuáles son las poéticas en específico de esos autores, ¿no? Y venimos replicando una serie de repertorios que alguien más creó, siempre dejando este vacío ético, ¿no? De no citar por completo el conocimiento de alguien que nos antecede. Entonces, en este sentido, nos parecía importante partir de reconocer este vacío ético y asumir esa responsabilidad, ¿no? Reconocer que el material que nosotros estamos recreando ahora, que hemos venido recreando y que hemos aprendido como repertorio de la danza folclórica mexicana escénica es creación o es elaboración de personas que nos anteceden, ¿no? Y en este sentido, eso despliega herramientas, ¿no? Para su creación, eso desplegó también cuerpos, ciertos requerimientos y respondían a necesidades contextuales que en ese momento eran planteadas, ¿no? Por la misma institución o por la misma gente que iba realizando estas creaciones. En ese sentido, bueno, nos interesaba reflexionar y replantear el tema del original y no hablar de la originalidad en términos de las obras o de las piezas o de los resultados, sino plantear la originalidad desde el proceso mismo, ¿no? De pensar lo original desde los tratamientos y no desde los productos. Y en ese sentido, un giro contemporáneo en el pensar y hacer de la danza folclórica nos exigía reconocer históricamente el valor de la danza folclórica como una práctica artística que trasciende más allá del ámbito de lo cultural y que también a su vez ha definido mecanismos propios de subsistencia, de resistencia, que ha también establecido mecanismos para su recreación, para su experimentación y también para la búsqueda de nuevos horizontes dentro de su propio hacer, ¿no? Eh, Esto para tomar una posición frente a otras disciplinas artísticas. Y en este sentido, a propósito de esta revisión histórica dentro de nuestro campo, nos interesaba retomar el pensamiento contemporáneo de Giorgio Agamben, eh, porque él establece esta cercanía siempre, sí con el futuro inmediato, siempre es la esencia de lo contemporáneo, nos dice Agamben, es algo que está previniendo el futuro inmediato, pero tampoco se despega completamente de su historia, ¿no? Agamben nos dice, por ejemplo, ¿no? Lo contemporáneo se inscribe en el presente y lo marca ante todo como arcaico, y solo quien percibe en lo más moderno y reciente los indicios y las marcas de lo arcaico puede ser contemporáneo. En ese sentido, lo arcaico significa cercano al arjé o al origen, pero el origen no está situado solo en un pasado cronológico. El origen es contemporáneo al devenir histórico y no cesa de actuar en este. De la misma manera que el embrión sigue actuando en los tejidos del organismo maduro y el niño en la vida psíquica del adulto, la división y al mismo tiempo la cercanía que definen la contemporaneidad tiene su fundamento en esta cercanía con el origen que en ningún punto latente con tanta fuerza como en el presente. Y bueno, retomando este pensamiento de Agamben, planteamos que la esencia de lo contemporáneo radicaba en la conciencia del origen, en saber de dónde veníamos, en colocar conciencia, bueno, y en hacer consciente esta idea de que venimos replicando los pasos de otros cuerpos, ¿no? que venimos reencarnando y reenactuando una serie de patrones corporales, patrones de movimiento, estructuras de movimiento, danzas, ¿no? Coreografías, repertorios que alguien más hizo antes que nosotros, que otros cuerpos venían haciendo antes, ¿no? En ese sentido, proponíamos que lo contemporáneo se relabora a sí mismo, se piensa desde otro lugar, ¿no? Era necesario pensar nuestra práctica desde otro sitio, desde un lugar que se adelantara al presente, sí, pero que resistiera a él también por medio de la cercanía con su pasado. Eso era algo que nos interesaba.
no tener este impulso innovador, ¿no? Que nos plantea ya de entrada el pensamiento moderno, sino resistir a la innovación, no desechar el pasado, no desechar las formas que hemos venido replicando, sino simplemente revisitarlas, ¿no? Desde un lugar distinto. Decimos también que el giro contemporáneo en la danza folclórica apela a esta conciencia de lo que ya se hizo, de los orígenes que tenemos como disciplina y por lo tanto también de las prácticas que nos han dado continuidad y permiten nuestra resistencia en el presente, ¿no? Y nuestra existencia, por lo tanto. Pero la conciencia y la revisión de lo que somos no es suficiente, ¿no? También el ser contemporáneo nos exige un desplazamiento como cuerpos, ¿no? Como dentro de nosotros mismos, dentro de nuestras prácticas en lo singular. Y en ese sentido, retomamos también el trabajo de la maestra Hilda Islas en su texto de El juego de acercarse y alejarse, traducción performática de otras danzas, para plantear un dispositivo que justo hiciera una revisión de estos modos y procesos de escenificación en la danza folclórica que aparentemente son distantes, distintos y que algunos pareciera que se adelantan a su época, algunos pareciera que se arraigan más al pasado, pero que todos ellos están interrelacionados por una serie de prácticas, ¿no? Y bueno, por una historia en común también, ¿no? Nos interesaba analizar desde otros lugares esta práctica de traducción, apropiación presente en la danza folclórica y bueno, planteamos este desplazamiento de los productos hacia los procesos, ¿no? Favorecer también la recontextualización del material, ¿no? Que cobrara otro sentido en los cuerpos que estábamos viviendo esa realidad en ese momento. Y bueno, siempre está esta pregunta presente, ¿no? Cuando leímos, cuando me tocó a mí colaborar ahí un poquito con el material de la maestra Hilda Islas, del juego de acercarse y alejarse, eh, hubo un momento en el que nos planteamos la pregunta, ¿no? ¿Qué sentido tiene retomar danzas del pasado? ¿O qué sentido tiene para cuerpos de ahora retomar danzas del siglo XIX, danzas del siglo XV? ¿O qué sentido tendría para nosotros como artistas o como gente que está inmersa en el contexto institucional académico del arte? ¿Qué sentido tendría hacer o replicar danzas de culturas a las que no pertenecemos, ¿no? Y bueno, eso es un conflicto ya de entrada que nos interesaba eh, pues desplegar en el dispositivo, que es la otra propuesta, en tanto que el proyecto plantea una revisión memorística de nuestro hacer disciplinar, de nuestro hacer escénico, y nos interesaban estos elementos identitarios de la danza folclórica, ¿no? Como una red de poéticas y prácticas singulares de actores que estamos haciendo el campo y que independientemente de si estamos en consenso con otros o en disenso con otros, todos pertenecemos a un mismo campo disciplinar, ¿no? Y esas fuerzas de oposición y esas fuerzas de consenso están sosteniendo el campo, ¿no? Y están manteniéndolo activo. Todos pertenecemos a esta práctica y en este ámbito, bueno, esta pregunta de qué hacer con la danza, qué hacer con el material que ya conocemos en la danza folclórica, era el punto de partida para empezar a trazar un mapeo, ¿no? No solo de las obras, sino también documental, porque nos interesaba generar un acercamiento muy estrecho a la poética de las personas con las que elegimos trabajar. Nos interesaba conocer su testimonio dentro de la danza para reconocer con quiénes se habían formado,
cuál era su historia detrás, ¿no? Detrás del creador, ¿no? ¿Cuál es la historia detrás del coreógrafo? ¿Quiénes lo formaron? ¿Quiénes incidieron en su poética? ¿Quiénes están involucrados o qué figuras dentro de la historia de la danza, no solo folclórica, sino de la danza en general, qué figuras están involucradas con su pensamiento coreográfico, ¿no? Y en ese sentido también, cómo nos relacionamos nosotros con la historia en un sentido macro, ¿no? En ese sentido, la memoria conectaba con la historia de vida, ¿no? De cada uno de los coreógrafos involucrados, y esto nos ayudaba también a plantear la construcción de un discurso complejo que nos ayudara a plantear esta problemática, ¿no? Y que problematizara también eh, el tema de la identidad de la danza folclórica, porque hay otra cosa que en su momento nos interesó, ¿no? Sobre todo a los que estábamos en ese momento con un ánimo de indagar en procesos experimentales más allá de los repertorios. eh, bueno, está el tema este que siempre se nos cuestiona a la gente que hacemos folclore escénico de eh, cuándo tu material deja de ser folclore, ¿no? O cuando una pieza deja de estar relacionada con los materiales de origen, ¿no? Y entonces se empieza a cuestionar y empiezan a generarse estas etiquetas. Y bueno, una de las cosas que nos interesaba era qué tanto nos arraigamos y nos desarraigamos en este sentido a la identidad escénica de la danza folclórica, ¿no? O sea, partimos de esta idea de que no existe algo nuevo por sí mismo, sino que siempre todo responde a una referencia inmediata anterior. Y bueno, para hacer esta selección de personas con las que trabajamos en la otra propuesta, intentamos seleccionar a figuras de la danza folclórica o figuras, coreógrafos clave que estuvieran relacionados estrechamente con alguna de estos enfoques o vertientes, ¿no? De las que hablábamos al inicio, que son también planteadas por Ramiro Guerra. Hay estas vertientes que están más enfocadas en escenificar las formas muy apegadas a las formas de origen, a las formas dancísticas de origen, ¿no? Y están estas figuras que también eligen reelaborar las estructuras, el lenguaje de la danza folclórica y generar procesos experimentales que no tienen nada que ver, que responden a otras lógicas que no se relacionan directamente con las formas de origen, ¿no? Pero que sí toman como referencia o como punto de partida el material para producir una serie de prácticas que vuelven a conectar, ¿no? En ese sentido, lo que nos interesaba era como rastrear o hablar de genealogías creativas a partir de estos coreógrafos o maestros dentro de la escena folclórica mexicana. Y bueno, el primer enfoque que nos interesaba era el enfoque tradicional, que también está vinculado a la enseñanza de la danza folclórica, y para ello elegimos el trabajo de los maestros Noemí Marín y Tizoc Fuentes, que bueno, ellos estuvieron también muy cercanos al trabajo del maestro Marcelo Torreblanca, que también a su vez fue participante de las misiones culturales, y de quien retoman el planteamiento de aprender la danza con apego máximo a su forma tradicional y por lo tanto de escenificarla en este sentido, ¿no? Nos interesaba indagar en cómo, cómo se generaba ese proceso de transición, ¿no? Del aprender la danza en una comunidad, en un entorno local, y trasladarlo al ámbito de la formación de bailarines, ¿no? Nos interesaba mucho ese contexto. Luego, un segundo enfoque estaba asociado con la producción de espectáculos y con la experimentación creativa,
y esta producción de obras que resaltan los aspectos estilísticos y el movimiento, ¿no? Apoyándose en otros lenguajes y técnicas de danza como el ballet o la danza contemporánea. Y bueno, en este modelo ubicábamos lo que conocemos como el referente del modelo de ballet folclórico. Y bueno, la figura primordial en este sentido es Amalia Hernández, pero bueno, nosotros elegimos trabajar con un coreógrafo que si bien está muy vinculado al trabajo del Ballet Folclórico de México, también tiene una poética eh, disruptiva dentro de esta macroestructura que es ballet folclórico y es, bueno, la propuesta del maestro Carlos Antúnez con este trabajo de México de Colores, ¿no? Que si bien es una forma que deriva de este trabajo que es el modelo ballet folclórico, hay todo un proceso de reelaboración con una poética propia y nos interesaba también encontrar ese punto de quiebre, ¿no? O ese punto de partida en el que se genera la poética singular, ¿no? O en el que se genera ya la enunciación, el proceso de enunciación del autor. Luego, en un tercer momento, o como otro referente, está el trabajo del maestro Sergio Paredes. Nos interesaba también su enfoque dentro de este mismo modelo ballet folclórico, porque si bien es un concepto que está más relacionado con el tratamiento de la danza y el baile tradicional con fines para su realce en escena y, y en ese sentido ya con herramientas muy definidas para la composición visual, ¿no? El uso de los elementos escenotécnicos, la creación de narrativas, ¿no? Todo el manejo plástico que en sí conlleva la parafernalia de la escena folclórica y bueno, en este sentido nos interesaba cómo el maestro Paredes utiliza todos los elementos de la parafernalia teatral para potencializar o exaltar el discurso ritual o festivo que ya en sí mismo contienen las danzas, ¿no? Y bueno, un último enfoque que nos interesaba también era tan cuestionado por algunos puristas del folclore, de la danza folclórica, que es el folclore experimental, ¿no? O este enfoque al que se le llama folclore experimental y que ha tenido también, pues, toda una historia que nace por ahí con estos primeros trabajos, ¿no? Que por ahí aparecen la figura del maestro Pablo Parga. eh, este enfoque está respondiendo también a la utilización del lenguaje de la danza folclórica para favorecer procesos de búsqueda propias y con un enfoque crítico, ya involucrando herramientas importadas de otras disciplinas, ¿no? Como el teatro, las otras artes escénicas, ¿no? La plástica, etc. Y bueno, también perfilando otro tipo de tratamientos más allá de los discursos nacionalistas, más allá de los discursos festivos o rituales que tienen las danzas. Este enfoque del folclore experimental lo que buscaba en un inicio era, o está enfocado más bien en la creación de otras narrativas, ¿no? O en la propuesta y búsqueda, por lo tanto, de otras narrativas y poéticas, ¿no? En ese sentido, bueno, ya que teníamos elegidos estos referentes, ¿no? Estos cuatro modelos o cuatro, bueno, en realidad son cinco porque los maestros Noemí y Tizoc contaban como un solo referente, que ellos dos siempre crearon su trabajo eh, juntos o la mayor parte de su trabajo lo hicieron juntos. Nos interesaba pues generar un acercamiento no solo a la obra, sino también testimonial al archivo de la obra y en ese sentido trazamos un dispositivo que estaba relacionando
la práctica corporal, la experiencia corporal y el archivo, ¿no? Una vez elegidas estas figuras, ¿no?, de la danza folclórica o estos maestros con los que trabajaríamos el proyecto, lo más importante fue propiciar el acercamiento no solo a la obra, sino al testimonio y a la memoria de estas personas para comprender sus propios lugares de enunciación, para entender y analizar sus genealogías como creadores y también para encontrar esos puntos de intersección y vínculo entre sus prácticas, ¿no? Porque aparentemente todo el mundo decía, eh, el folclore experimental nada tiene que ver con el folclore tradicional, pero en los discursos, la operatividad, ¿no?, el modo en el que se transmiten las danzas y en otras prácticas hacia el interior que cada uno de estos coreógrafos despliegan y desarrollan, hay muchas coincidencias, ¿no? Hay muchísimos puentes bueno, que nos hacen coincidir como disciplina. Y posteriormente diseñamos una serie de laboratorios o espacios de trabajo con cada uno de ellos. Y en este modelo de práctica propusimos recuperar con los estudiantes que eran el elenco de la obra, ¿no?, el elenco con el que íbamos a desarrollar la pieza. Propusimos no solo trabajar con el archivo, con el formato de video o con las imágenes que ya teníamos, sino también establecer un acercamiento muy estrecho a las herramientas, al testimonio y a la práctica de trabajar en vivo con la persona, ¿no?, o con los maestros que en este sentido habíamos elegido. En un primer momento, bueno, la ponencia está titulada Apropiación, Traducción y Download, porque son tres conceptos que están muy relacionados o que aparecen continuamente dentro de este proceso creativo de lo que fue la otra propuesta. El download, por ahí, como concepto, ha sido utilizado mucho en el arte contemporáneo y sobre todo en este sentido de apropiación, para disponerse de materiales que ya están colgados sobre todo en las redes o que están en un formato digital y a los cuales podemos acceder con el cuerpo, ¿no? A los cuales podemos tener una cercanía más inmediata y por lo tanto podemos descargarlos al cuerpo desde los medios digitales, ¿no? Entonces, uno de los materiales con los que trabajamos principalmente fueron los videos de las piezas y en ese sentido hablamos del download como una práctica que ponía en relación el cuerpo, el nivel de traducción que nosotros establecíamos con nuestro lenguaje, con nuestra técnica, con nuestro saber corporal y lo que ya existía, ¿no?, como documento. Era un primer acercamiento o una especie de boceto, lo que construíamos a partir de descargar en nuestros cuerpos el material que nosotros mirábamos en video. Y esto, bueno, establece ya de entrada una paradoja porque hay un vacío bueno, que se establece cuando nosotros intentamos acceder a una danza que está ahí a la distancia y que solo eh, encarnamos a través de la forma, ¿no? Siempre hay una distancia, pero también esa distancia nos permite establecer nuestras propias conjeturas, permite establecer un primer nivel de acercamiento en el que nosotros prácticamente somos los dueños del material, ¿no?, en ese momento. Y por lo tanto hay una experiencia nueva que emerge de ese procedimiento de descargar las danzas a partir de una imagen o a partir de un video, ¿no? Hay un espacio para la invención, hay un espacio para la creación y al no haber un referente inmediato, siempre existe como este nivel de intervención de la experiencia del performer, ¿no?, o de quien está haciendo la danza en ese momento. Trabajamos así en un primer nivel con los materiales. Ahorita voy a poner como ejemplo solo lo que realizamos con el maestro Pablo Parga y con la maestra Paula Herrera, que bueno, fueron un poquito más eh,
visibles en este sentido, como de metodología o como de ruta coreográfica. Utilizamos el download con ambos maestros, con el trabajo de ambos coreógrafos. Revisamos los videos en el caso de Paula Herrera, de esta pieza de Soledad, que es una pieza que nos interesaba trabajar mucho, sobre todo porque la narrativa está construida a partir de la narrativa musical de la pieza de Soledad, que es una canción de un grupo que se llama Su Merced. Y en el caso de Pablo Parga, trabajamos a la par con el video como primer referente, teniendo a la mano este trabajo de la estampa veracruzana, que es una obra que el maestro Parga hizo con el grupo Propuesta en la década de los 80. Y también teníamos o estábamos con la disposición de trabajar con el guión que está, bueno, está publicado en el libro de la danza teatralizada, 5 guiones para la escena, que también es del maestro Parga. Y bueno, en este libro está descrito de principio a fin cuál es el argumento de la estampa veracruzana, que es la pieza con la que intentábamos aproximarnos a la obra del maestro Parga. Y que por lo tanto intentábamos no solo reponer, sino también revitalizar en un sentido de que cobrara una nueva significación dentro de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, estas dos piezas, bueno, estos dos referentes, tanto el de la maestra Paula como el de Pablo Parga, fueron estableciendo más o menos la misma ruta, ¿no? Trabajamos primero con el video, un poco desde la distancia para generar ese umbral de incertidumbre en nuestros cuerpos, porque hay cosas que no están resueltas cuando hacemos este nivel de apropiación a través del material de video o a través del guión. Hay cosas que no están resueltas por completo, sobre todo esas cuestiones específicas que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Y en un posterior momento intentábamos hacer una recreación o una reposición muy fiel en función de lo que observábamos en el video, para que en un segundo momento esa experiencia se enriqueciera con el testimonio de los coreógrafos que estaban participando con nosotros. Y bueno, en este sentido, hicimos un acercamiento, pues así, no solo documental testimonial, sino hasta cierto punto etnográfico a la obra de cada uno de los coreógrafos, a la obra y vida de los coreógrafos, porque encontramos que estaban interconectados pues en mucho más que en las personas que los habían formado. Y hicimos una recopilación testimonial, se configuró un archivo ahí bastante extenso a partir de las entrevistas que realizamos con estas figuras de la danza. Y bueno, quisiera ahora compartir algunas, bueno, dos de ellas. Quisiera compartir primero la de la maestra Paula. Y ahí decidimos que ya no teníamos que volver a hacer folclore tradicional. Es que no estamos agarrando la palabra folclore desde la folclorología, ¿no? Desde todo el ejercicio de la tradición folclórica, sino solo de la técnica, porque pensamos que el ejercicio que nosotros hacemos es como extraer con un gotero la técnica de folclore. Danzariega, sufijo iego, implica una pertenencia de ida y vuelta, ¿no? Así como hay un andariego, que significa que el andar le pertenece a esa persona, pero también esa persona le pertenece al andar, o el mujeriego, pues un danzariego o una danzariega es aquella persona a quien le pertenece la danza, pero también ella misma le pertenece la danza, ¿no? O sea, la danza es mía y yo soy de ella. Personalmente sí creo que los artistas tenemos que asumir que al estar en un escenario o al tener un trabajo que es público, tenemos una voz que es más grande que nosotros mismos.
Los danzariegos se rebelan contra las apariencias de las luces, los moños y los labios sonrientes, luchando bajo el mando del ritmo y las notas armónicas de la memoria colectiva. Que el arte es político, porque me parece que en realidad muchas de las cosas de la vida y de los saberes humanos son políticos, porque si uno piensa la política como la manera de relacionarse entre unos y otros, hasta el amor es político. Que en un país como el nuestro hay mucho que decir de lo que no está bien y de lo que no se está haciendo. Y bueno, Soledad, para montar Soledad, normalmente cuando yo elijo empezar a trabajar desde la música, lo que hago es escucharla obsesivamente. Y entonces entre este juego del coro y el zapateado y los personajes, porque sí hay personajes que están... O sea, la historia es entre 3 personas, aunque nosotros siempre hicimos solo 2 personajes. La historia es que Soledad está enamorada de nadie, pero nadie la deja. Y Soledad está embarazada y no sabe qué hacer. Y entonces viene siempre y le dice, Soledad, yo he querido contigo y yo puedo estar contigo. Y entonces Soledad dice, bueno, pues si nadie se fue, me puedo quedar con siempre. Entonces, pues esa es Soledad. Y bueno, en esta entrevista, Paula no solo nos habla de su enfoque como creadora dentro de la compañía Danzariega, que ya tiene más de 20 años de trayectoria, sino también nos habla de cómo la danza o cómo el lenguaje del folclore puede generar otro tipo de narrativas que se relacionen con, con los ámbitos distintos de la vida, ¿no? Dice, encuentra ella esta dimensión política del cuerpo, de la escena, y entonces el trabajo de Danzariega nos dice, ¿no? También es posible hablar de lo que vivimos no solo como mexicanos en su totalidad, sino también de cómo nos vamos construyendo como personas que pertenecemos a un territorio, ¿no? Cómo vamos estableciendo nuestras vidas en el día a día, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas que compartimos como comunidad, ¿no? Y cuáles son esos problemas que no están resueltos. Y todo ese bagaje, ¿no? Toda esa capacidad, ¿no? de gritar con el cuerpo, dice Paula, ¿no? De decir las cosas con el cuerpo, con el zapateado, ¿no? Son también actos de reclamo, actos políticos para decir cosas que no se terminan de decir. Y una de las cosas, por ejemplo, que se piensa mucho del folclore experimental es que renuncia completamente a la representación de las identidades nacionalistas, pero no es así, ¿no? Yo creo que el folclore experimental, y bueno, es algo que descubrimos a través de trabajar con la otra propuesta o de trabajar esta pieza coreográfica que reúne todos estos testimonios, pero también las obras de los autores. Algo que nos deja como lección es que ninguno de estos creadores, o al menos ninguno de las personas con las que trabajamos, está desechando o está desconociendo el trabajo que se hace en la danza folclórica desde otros ámbitos, ¿no? Hay un grado de honestidad en el decir, bueno, el folclore es esto, el folclore tiene sus límites aparentemente establecidos en la representación de las identidades nacionales, en la representación de las culturas indígenas, en la representación de la fiesta, etc., pero también tiene estas otras posibilidades, ¿no? Y entonces se rescatan ciertas potencialidades de la danza folclórica como práctica, y es lo que nos interesaba también construir dentro del proceso de montaje como un discurso emancipador, ¿no? Que si bien está
está entrelazando disensos, también está expandiendo los límites de la danza folclórica. Voy a compartir ahora el testimonio del maestro Parga, que está también en resonancia con el anterior. Lo que retomamos del maestro Parga fue la estampa veracruzana, que es una sátira al modelo ballet folclórico. Las enormes sonrisas, los chambas enormes. Con el grupo Propuesta, que es una, bueno, él trabaja como una sátira de lo que para nosotros está bien bailado, así del folclore etéreo, folclore escénico. Él es un poco ecléctico acerca de si su trabajo es danza, si su trabajo es teatro. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pensaron? ¿Qué sintieron? Él nos decía es que el arte no es la forma como tal, es el argumento, no es una idea, todo empieza con una idea. Y luego nos dijo, no, el arte no es una idea, el arte es una imagen. No, el arte no es una imagen, el arte es otra cosa. Entonces nos dijo un montón de cosas que finalmente componen el todo del arte. Siempre había querido hacer algo que recalcara como esa parte, ¿no? No sé, la exageración que hacemos. Vemos que hay procesos de experimentación con los estudiantes, en el caso de tanto de la maestra Paula como en el caso del maestro Parga. Hubo un espacio para la exploración con las herramientas que ambos coreógrafos o que ambos creadores ya tienen muy bien desplegadas. Bueno, en realidad eso ocurrió con los 5 maestros con los que trabajamos, pero ahorita me interesa hacer un poco más de énfasis en estos dos procesos porque son los que están vinculados más a esta noción de cuarto nivel a la que refiere Ramiro Guerra, ¿no? Que es la creación, ¿no? Como utilizar de base el lenguaje o los elementos de la danza tradicional o de las danzas de origen para generar un discurso propio o una narrativa más allá de las representaciones identitarias, ¿no? Identitarias en términos globales, ¿no? Porque aquí, bueno, es muy claro que ambos autores tienen o manifiestan una búsqueda desde lo personal, pero que conecta también con otros campos no solo del arte, sino de la vida, ¿no? de la sociedad. Ambos trabajos están relacionados con un cuestionamiento al modelo tradicional de la danza folclórica, ¿no? A las representaciones tradicionales de la danza folclórica, pero también están implicando un modo de colocar al cuerpo en la escena folclórica para decir o para tratar temas que aparentemente no nos corresponden como artistas, pero que sí que son vividos y experienciados en el día a día por ciertas comunidades, ¿no? Sobre todo, sobre todo por grupos vulnerables, ¿no? Sobre todo por grupos que han sido desplazados o que no han sido representados, ¿no?
en una ocasión con Paula decía, bueno, por ejemplo, hablamos de incluir a las comunidades indígenas o hablamos de incluir, pero a través de la representación de lo que hacen, no se termina de incluir tal vez, ¿no? Hay mujeres, hay colectivos de trabajadoras sexuales, hay grupos en disidencias sexuales, hay grupos migrantes, por ejemplo, que están siendo vulnerados por el sistema todo el tiempo y de cuya identidad no se habla, ¿no? Y en escena menos. Entonces, de alguna forma, estas poéticas están colocando esos temas dentro de la escena, están abordándolos desde sus poéticas y nos parecía interesante en este sentido, no por desdeñar a los otros modos de escenificar la danza, y eso es algo que quiero puntualizar, porque cuando hicimos la otra propuesta, cuando colocamos sobre la mesa la idea de hacer la otra propuesta, nos interesaba primero generar un documental o una especie de danza documental que diera cuenta de esta diversidad de maneras de escenificar el folclore, ¿no? Pero también que nos ayudara a nosotros, hablo de nosotros, el grupo de estudiantes y a mí como docente en ese momento, que nos ayudaran a complejizar aún más qué es lo que ocurría con las dinámicas de los coreógrafos o de la gente que estamos haciendo la escena y por qué había tanta ruptura o tanto desencuentro si bien pertenecíamos al mismo campo, ¿no? Cuando iniciamos o cuando arrancamos el proceso de investigación, ocurría que muchos de los estudiantes decían, bueno, es que yo me siento más identificado cuando hago danza folclórica, cuando realizo escenificaciones más cercanas al modelo del ballet folclórico, porque mi cuerpo está entrenado para ello, o porque toda mi vida he hecho ballet folclórico y puedo hacer grandes extensiones y o sea, mi cuerpo responde a esa lógica y no me gusta hacer folclore tradicional o no me gusta hacer folclore experimental porque no me dice nada, ¿no? Como cuerpo. Y por el contrario, había otros estudiantes que decían, a mí me gusta hacer la danza como la hacen los indígenas y siento que hacerla de otra forma es transgredir esas manifestaciones y yo no sé cómo relacionarme éticamente con eso. Había una serie de conflictos y cosas que poco a poco se fueron desdibujando, al entrar en contacto con esas otras maneras de hacer danza, ¿no? Había también estos testimonios de chicos o de estudiantes que decían, no, es que a mí el folclore ya no me dice nada, ¿no? Ya no quiero hacer folclore tradicional, me interesa hacer folclore experimental porque quiero hablar de temas tabú o porque quiero hablar de otros temas que aparentemente no se tocan en la escena folclórica. Y bueno, me interesa hacer folclore experimental, pero cuando descubrían o redescubrían, ¿no? una forma en la que sus cuerpos habitaban esa manera de hacer folclore, ¿no? Ballet folclórico, folclore tradicional, como se conoce, se entendía desde otro lugar y eso ayudaba como a desmitificar, ¿no? Y también a deconstruir esa idea de que en el folclore solo tienes la posibilidad de hacer una sola cosa, sino que puedes echar mano de todo tu conocimiento, te puedes deconstruir como cuerpo también y tienes la posibilidad de elegir, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer? Entonces nos reconocíamos como parte de un gran campo y eso fue al final un gran aprendizaje para todos los que estuvimos involucrados porque generábamos esos puentes desde la experiencia del cuerpo, ¿no? Cuando nos pedían definir qué cosa era la otra propuesta, era bastante complicado porque en un principio la otra propuesta fue una pieza en formato escénico, ¿no? O sea, en formato teatro, que se estrenó en el Teatro de la Danza como parte de las prácticas escénicas de los estudiantes, pero también había un trabajo documental que había resultado no solo de la recopilación de testimonios que hicimos con los maestros, sino también de la experiencia en los laboratorios, porque tuvimos laboratorios no solo de experimentación, sino también laboratorios de
enseñanza y aprendizaje de la danza, por ejemplo, con el caso de los maestros Noemí y Tizoc. Tuvimos el laboratorio de montaje con el maestro Sergio Paredes, ¿no? Que él montó la pieza de la boda huasteca. Y también tuvimos este trabajo de acercamiento a la obra del maestro Carlos Antúnez con esta pieza de la bruja, ¿no? En México de colores. Y cada uno de ellos estableció una estrategia distinta que colocaba nuestros cuerpos en una disposición necesaria para hacer el trabajo de cada uno de ellos, ¿no? Entendíamos mucho de su obra, entendíamos mucho de su propuesta artística a partir de entrar en contacto, a partir de tomar la sesión de trabajo con ellos, a partir de escucharlos, a partir de saber cómo organizar nuestros cuerpos en el espacio y también al escucharlos en su historia de vida, ¿no? Entonces toda esa red de complejidades entre el relato, entre la práctica, entre cómo cada uno entendía el cuerpo, entre cómo cada uno desarrollaba sus propias estrategias para coreografiar, ¿no? Todo eso establecía una complejidad que trascendía en lo inmediato el formato escénico, ¿no? Entonces se generó una serie de materiales documentales que son, bueno, ahorita ya acabamos de ver algunos, ¿no? Estos microtestimonios donde están compartiendo no solo los maestros, sino también los estudiantes sus experiencias. Y también decidimos establecer, en función de lo que cada trabajo o cada uno de los trabajos que veíamos desarrollados con los maestros, decidíamos qué hacer con su obra, ¿no? Decidíamos si había la necesidad de reponerla, ¿no? O sea, de trabajarla en este sentido de, bueno, vamos a preservarla como el maestro lo realizó en su momento, o apropiárnosla, hacer una reelaboración, un proceso de traducción, generarle un sentido más allá de lo que de entrada estaba planteando el autor, o hacer una versión, ¿no? Como una variación de la pieza. Para ustedes es más importante y bueno, para un coreógrafo es difícil decidir porque uno va creando en función de necesidades que tenemos en ese momento, ¿no? Y o sea, vamos también creando nuestros trabajos en función de lo que en ese momento es una inquietud para nosotros. Pero cuando le preguntamos a los maestros Noemí y Tizoc cuál era una pieza muy significativa dentro de su trayectoria, ellos, bueno, siempre contestaron que fue el Vals Violeta, y que no es una pieza como tal que ellos hayan creado, pero es una pieza que ellos bailaban y que significaba muchísimo porque eso involucraba todos los años de trayectoria docente que ellos habían ejercido, ¿no? Entonces, de hecho, cuando se celebraba el aniversario del Instituto Misoc, que bueno, yo me inicié también, o mis primeros acercamientos a la danza folclórica fueron con los maestros Misoc, ¿no? Cuando se celebraban los aniversarios del Instituto Misoc, todos los estudiantes y todos los involucrados en la comunidad Misoc, había un momento en el que bailábamos el Vals Violeta y bueno, eso era un momento de celebración para nosotros, ¿no? Era el momento en el que nosotros como sus estudiantes o como las nuevas generaciones celebrábamos esos años de trayectoria de los dos maestros en la danza. Para el trabajo de la otra propuesta, nosotros decidimos configurar en escena un salón de danza, ¿no? Y decidimos, bueno, los estudiantes en conjunto decidimos que lo mejor para representar, o más bien para hablar de la trayectoria de los dos maestros y de la poética de los dos maestros, era colocar al cuerpo en un salón de danza, ¿no? Y en ese sentido, bueno, voy a compartir un fragmentillo ahora de esta variación que nosotros hicimos del Vals Violeta, que ahora es un homenaje porque los maestros trascendieron hace un par de años y bueno, este documento es también un homenaje hoy en día a la trayectoria de los maestros y a toda esa serie de generaciones que vinieron formando
pues año con año y este material está disponible también en las redes. Igual puedo compartir los links de acceso para que vean. Nosotros decidimos en ese momento que lo más adecuado era no vestirla y bailarla con los uniformes, ¿no? Que eran prácticamente lo que aludían al trabajo de años de los maestros Noemí Tizoc, ¿no? El trabajo de la transmisión del saber corporal, ¿no? Y eso para nosotros fue muy relevante, ¿no? Dentro de su aporte al proceso de creación de esta pieza. Los uniformes, ¿no? Como estudiantes de danza en un salón de danza, poniendo nuestros cuerpos a disposición de la enseñanza, ¿no? De alguien que viene detrás de nosotros, que tiene un conocimiento sistematizado, que tiene una didáctica, que tiene amor para enseñar la técnica y el lenguaje de la danza folclórica. Quiero compartir también este fragmento del video de la estampa veracruzana, que en el caso de la estampa veracruzana del maestro Parga, hicimos una especie de variación del guión original. Tratamos de hacer una descarga en nuestros cuerpos del material de la obra. Y bueno, en realidad ese repertorio de Veracruz, Veracruz marisquero o Veracruz blanco que le llaman, y todo el guión se construye como una farsa en torno a este repertorio, y nosotros hicimos unas variaciones, ¿no? Sobre todo en términos de dramaturgia, ¿no? Hicimos algunos pequeños ajustes, siempre respetando la estructura del guión. Decidimos hacer una versión actualizada que también fue apoyada por el maestro Parga, y bueno, después de los laboratorios que tuvimos con él, terminamos de entender desde dónde estaba construida y cómo respondía en ese momento la pieza a una crítica a la danza folclórica, a los modelos de escenificación de la danza folclórica. Arriba,
prácticamente el guión de la estampa veracruzana plantea como a través de la farsa, como género dramático, esta disputa entre los ballets folclóricos, bueno, entre esta tendencia purista de los ballets folclóricos y la idea de la espectacularización. Entonces, en escena, el guión relata que hay dos grupos folclóricos, cada uno con diferente enfoque, que están peleando como por la mirada del público. Entonces pasan cosas, ¿no?, como estas de que uno primero entra con el vaso, como tradicionalmente se baila la bruja, después alguien por hacerle el otro grupo, por hacer la competencia, sale con la botella y después otros por aparecer más virtuosos salen con doble charola y entonces en ese sentido nosotros dijimos, bueno, cosas que no se pueden hacer con dos charolas en la cabeza, ¿no? Pues girar, ¿no? Entonces hagámoslo para acentuar el sentido fársico de la pieza, ¿no? Y entonces en ese sentido como que se hicieron algunas adecuaciones o cosas que enriquecieron aún más el trabajo. Hay una parte que retomamos también de esta pieza de la estampa veracruzana que es que es solo con hombres y que está retomando el zapateado veracruzano y que pone ahí en juego todas esas cosas que los bailarines cometen como errores en escena, ¿no? Como por ejemplo llevar las cuentas y que es muy evidente o que de repente se cae un sombrero y alguien lo está pateando y todos estos todas estas como acciones que son parte del modus vivendi escénico del bailarín folclórico se ponen ahí en evidencia y están resaltando, ¿no? El bailarín que es obligado siempre a mantener una sonrisa exacerbada todo el tiempo. El conjunto típico de danza Xochitl-Huitlacoche Molcajete anuncia su retiro del programa. Diciendo que nos vuelve a conservar más. Por parte, el ballet folclórico ultramexicano se ha quedado desconcertado, pero dice que la función debe continuar. ¡Aplausos para ella! Aprovecho la ocasión para agradecer a nuestra madrina, quien esta tarde nos viene a madrinar. Ella es la mejor bailarina y directora de folclore de todo México. No, de todo el continente americano. No, de todo el mundo. No, de todas las galaxias. No, de todo el universo. Sí, de todo el universo. Ella es Omelia Fernández. Bueno, ese es un fragmento, está disponible ahí para consulta en YouTube. Y bueno, en ese sentido, cada una de las piezas conformaron como una especie de collage identitario que hablaba no solo de la poética de los coreógrafos que seleccionamos o con los que seleccionamos trabajar, sino también exponían la obra en ese momento, revitalizaba el sentido de la obra,
configuraba una poética nueva, a su vez como una pieza documental, ¿no? Que exponía también la interrelación entre estos personajes en la danza folclórica y que también hacía memoria de los modos y procesos de la danza folclórica y también involucraba la experiencia de los bailarines, ¿no? De repente la obra está entrelazada, comienza con la entrevista se seleccionaba, por ejemplo, a cada en cada función que tuvimos se seleccionaba a uno de los estudiantes para que nos compartiera su experiencia dentro de la danza. Se le daba un momento para que él hiciera como un solista o un unipersonal. Todos los estudiantes lo prepararon, ¿no? Porque era arbitrario, le podía tocar a cualquiera de ellos en cualquiera de las funciones. Todos prepararon una pieza unipersonal que en algún momento entraba también dentro de este formato escénico. La pieza también, bueno, arrancaba con una entrevista a este estudiante, nos hablaba de sus inicios en la danza, bla, bla, bla. Y empezaba, ¿no? a este recorrido testimonial. Y bueno, en realidad no tiene un orden aparente, aunque en el formato escénico sí se estableció ahí como un orden por cuestión de ritmo y por conveniencia para hacer los cambios. Pero en este sentido la pieza juega también con el formato lineal, ¿no? O aristotélico. No hay una narrativa, sino que tiene esta estructura de collage que puede desarticularse y puede integrarse en otro momento, ¿no? Y bueno, la pieza ahorita, bueno, en su formato escénico ya no está disponible. Se presentó en su momento, pues tuvimos ahí una pequeña temporada dentro de las funciones escolares de las prácticas escénicas de los estudiantes, pero ahora me estoy dando la tarea de hacer una especie de video documental sobre el proceso de creación de la obra, con todo este material que se recopiló no solo de las entrevistas, sino también de la obra ya en sí, ¿no? Entonces, pues estará disponible posteriormente y bueno, para consulta de todos. Ya para cerrar y como material final, quiero compartirles un video que grabaron los estudiantes, bueno, un collage que grabamos con los estudiantes para explicar qué cosa era la otra propuesta y que servía como también como funcionó como parte de los promocionales y para explicar o para hacer este preámbulo a lo que era la obra, o nosotros le llamamos ensayo coreográfico documental, ¿no? Y por eso decidimos ponerle así la otra propuesta, memoria de la danza folclórica contemporánea, ¿no? Contemporánea en el sentido de que es la que estamos haciendo nosotros. Una propuesta que se basa en tomar el trabajo de diferentes maestros. Estas visiones de los coreógrafos contemporáneos de la danza folclórica, de ver las diferentes perspectivas que se tienen actualmente acerca de la danza y aparte darlas a conocer al público, ¿no? Que muchas veces se quedan con una idea cuando realmente son muchas. Damos otra visión de lo que estamos acostumbrados a ver del folclore mexicano. En donde nosotros pudiéramos, no sé, como mostrar un poco de nuestra cotidianidad como profesionales de la danza. Todo fue a partir de la experiencia entre ellos y nosotros. Y solo son pequeños segmentos que retomamos de montajes de personas que quieren hacer algo de la danza diferente, pero con la misma esencia. Y pues no se juzga ni nada, solo se retoman y se trata de llevarlas al cuerpo. Fue a partir de laboratorios que empezamos a buscar otras formas de expresión mediante la danza folclórica, a experimentar. Sería bien rico poder ejecutar cada uno de los estilos y incorporar y hacer posible cada una de las ideas de los maestros
que han estado trabajando con nosotros. Y utilizar diferentes herramientas para poder transmitir lo que quieres o proyectar el mensaje. La perspectiva de cada maestro es diferente, así como de cómo tú la percibes, como tú como persona y como los demás y cómo la percibes grupalmente. Normalmente nosotros nombramos nuevo a algo que no conocemos, pero esto en realidad ya existía. Y a lo mejor el público no va a estar muy preparado para esto, pero es muy interesante abrir la mente a todo lo que en verdad es la danza folclórica. A mí me surge esta idea, ¿no? de que el folclore o de la danza folclórica más bien se está independizando como técnica en cierta manera. El otro día platicaba con una de mis compañeras y me decía, es que con la otra propuesta ya no sé qué pensar, ya no sé qué línea seguir. Y entonces en ese momento yo no le comenté nada, pero pensé que padre, porque entonces este montaje está haciendo lo suyo. Entonces se está problematizando toda esta idea que tenemos de la danza folclórica y de lo que hacemos y de lo que podemos hacer. Y bueno, con esto quiero cerrar mi participación y agradecer nuevamente la invitación a la cátedra Margarita Tortajada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y bueno, a todos los que hicieron posible este evento. Muchas gracias. Agradecemos la generosa participación del maestro Juan Carlos Palma. Les recordamos que esta transmisión está por las redes sociales del Instituto de Artes, en donde pueden compartir sus comentarios y reflexiones sobre esta conferencia. Gracias.